Hoy es 11 del 11 del 2012. Vamos a orar. Amado Padre, venimos para ante su presencia, por medio de Cristo. Una vez más estamos acá congregados como iglesia para poder aprender de su palabra. Le pido que su Santo Espíritu me ilumine la mente y me dé entendimiento para poder explicar aquello que su Santo Espíritu infundió, ¿no? Y, en la mente de los profetas, y ellos la plasmaron en la escritura, ¿no? Que me guíe para que pueda predicar, o sea, un mensaje que sea entendible, ¿no? Gracias. Vamos a mencionar un cántico, ¿no? Ya que dice: hoy quiero agradecerte, ¿no? Y hoy debemos agradecerle a nuestro Padre que vinimos a congregarnos, ¿no? La victoria para Sebastián Matos, el segundo lugar Daniel Penchazade a 7.09. Hoy quiero agradecer tu cuidado, Jesús. Hoy quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, y comprobé que tu palabra no cambiará, y del temor me librará. Daniel Penchazade, realmente emociona, Eduardo, las muestras de afecto para con Daniel Penchazade, arremangado, al estilo de Mario Beiró, arremangado. Bueno, Está llegando Daniel Penchazade. vamos a empezar, ¿no? Ahí en 73 años, como dijo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 10, estamos, ¿no? La puerta vamos a ver con técnica. ¿Se puede abrir la puerta? A ver, bueno, con la puerta cerrada, Dani, felicitaciones. Antes de empezar, o sea, si vos vas a leer, o sea, nos pegamos otra vez en Romanos 10, pero Además ganaste hace un tiempo, ¿no? Hace muchísimo tiempo se hundió un barco, y ese barco se llamaba el Titanic. Y hay muchas historias sobre eso, ¿no? Pero entre ellos dice que viajaba un hermano ahí. Y alguien se estaba ahogando, ¿no? Y dice que de vez en cuando la ola lo traía a esa persona y él le gritaba: ¿eres salvo? Le decía: ¿eres salvo? Y se lo llevaba a la ola de nuevo y él volvía a venir. Y la persona gritaba, ¿no? Gritaba que quería ser salvo. Y si eres salvo, es el salvo, cree en el Señor Jesucristo, será salvo, ¿no? Dice que ese hombre no voy a contar la historia de ese hermano porque es largo, ¿no? Pero él se termina yendo, o sea, muriendo así, ¿no? O sea, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Y este hombre, o sea, que fue salvo, él cuenta eso, en una de las vivencias él cuenta eso, como este hermano, ¿no? Fue salvo, ¿no? En el día de hoy vamos a considerar el libro de Romanos, ¿no? Cómo a veces la salvación está más cerca de lo que nosotros consideramos. A veces la queremos ir a buscar muy lejos, queremos hacer obras, pero la salvación está muy cerca, ¿no? Está ahí nomás, al lado nuestro. Y eso es lo que sucede, ¿no? O sea, así que vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 10. es el homenaje a Daniel Miraglia, este gran esfuerzo que se hizo, la verdad que es maravilloso. Esta victoria no viene en un buen momento. Me estaba yendo al Antiguo Testamento, en Romanos 10 acá. ¿Vos querés leer la parte, ¿no? Donde dice...
Si quedamos en el 6, quedamos otra vez en el 5, ahora del 6, porque yo voy a tratar del 6 si puedo hasta el 9, pero deme el 6. El 6 dice, pero la justicia que procede de la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, porque esto sería para bajar a Cristo. Ahí está. Porque la justicia que procede por la fe. Acá está hablando, o sea, está contrastando, o sea, la otra vez mismo la justicia que era por las obras. Aquel que tenía que hacer las obras, tenía que hacer todas las obras, y si no cubría las obras, estaba muerto. O sea, eso era. Ahora, o sea, lo que pido, o sea, si alguno está escuchando el sermón, o sea, y viene siguiendo la serie, que por favor lean Romanos, porque cuando yo hablo después y quieren trazar las cosas de que hablo, pues no tiene nada porque durante la semana no leyeron Romanos. Entonces, por eso lo que pasa es que hasta cuando yo hablo, quieren pensar que está hablando. La mínima tarea que yo pido, por lo menos según está escuchando el sermón ahí en el CD, es que lean para que yo cuando hablo, o sea, diga, ya sé de lo que hablo. Es lo mínimo, o sea, que pide un maestro, un pastor, o sea, que hagan. Entonces eso. El anterior vine hablando de eso de la ley, o sea, para no explicar esto, yo vine hablando de la ley y ahora él va a contrastar esto. Va a contrastar esto de que pero dice él, pero la justicia que es por la fe, ahí está, eso es lo que quería explicar, ¿no? Para que puedan entender. Esto, o sea, que es la justicia por la fe, ¿en qué está hablando? O sea, del Evangelio, ¿no? De la justicia, que la que recibimos en Cristo, cuando queremos la muerte, de resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Eso es lo que dice acá. No, un momento, porque estoy acostumbrado a usar el Nuevo Testamento y ahora estoy usando esta Biblia que es pesadísima, que me cuesta mucho. O sea, no, pensé que estaba viendo para acá. Pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, que es por hacer bajar a Cristo. Entonces la justicia, o sea, el Evangelio, contrastando con otro, es diferente. Acá Pablo va a ir acá a Deuteronomio 30, del 11 al 14. No sé si no lo dije en entrada porque estuvimos cantando el cántico, pero el tema del sermón, después lo digo para anotarlo, vos que te encargás de eso, de la parte de esa. Es el Evangelio predicado de Moisés en el Antiguo Testamento y por Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué decidí ponerle este título? Porque muchos creen que son varios pactos, son todos diferentes, y que el antiguo es una cosa y el nuevo es otra cosa, y que se debe desechar el Antiguo Testamento y el nuevo es otra, y son cosas diferentes. Vamos a ver que siempre el plan de salvación siempre fue el mismo, solamente en el Antiguo Testamento había una tipificación de que va a ser Cristo nada más, y cuando llega acá ya viene una revelación más clara. Estaba oculto, pero ahora ha sido revelado a nuestros ojos, ¿no? Solo que estaba un poco, no se lo veía bien, pero estaba siempre ahí el mensaje. Si no hubiera sido por obra, y ahora por gracia, ¿qué? ¿Tiene dos plan? Dios, no, es imposible. Entonces vamos a ver que Moisés, él predicaba. Moisés tenía prédica, o sea, acá vamos a ver un sermón de Moisés predicado, ¿no? O sea, como Pablo también, algunos creen que Pablo, lo que yo voy a leer ahora, como que Pablo lo transgiversa, lo tuerce para adaptar su sermón. Pero no creo, o sea, ¿no? Y también más allá de eso, hay varios predicadores reformadores que creen que no habla del Evangelio, sino que habla de la ley, pero Pablo como que lo utiliza esas palabras para adaptarlo al Evangelio. Entre eso hay unos cuantos, ¿no? Pero me he quedado por algunos predicadores de la antigüedad, ¿no? Como Martin Henry de 1700 y Calvino, que ellos están muy de acuerdo que Moisés sí hablaba del Evangelio también, en lo que voy a decir. Entonces, Pablo, ahora haciendo esto para explicar porque acordémonos de esto, que si vos tuvieras que predicar, o alguno que está escuchando el sermón, tuviera que predicar de Cristo, ¿cómo haces si solamente no tenés el Nuevo Testamento como ahora? Yo ahora los romanos tengo el Nuevo Testamento, pero Pablo, ¿cómo hacía? Tenía solamente el Antiguo Testamento, él tenía que predicar de Cristo con el Antiguo Testamento. Yo te saco el Antiguo Testamento y digo, predicarle a alguien de Cristo. Y vos tenés que ir a Levítico. ¿Cómo haces? ¿Y cómo le explica a alguien Sí, claro, entonces él estaba familiarizado con las escrituras, era un maestro, había sido sentado a los pies de Gamaliel, no es que estaba sentado a los pies de Gamaliel. Todos los chicos se sentaban a escuchar al maestro en los pies, el maestro estaba sentado y los chicos alrededor escuchando.
Eso sentado a los pies de Gamaliel, no es que él tuvo sentado a los pies y le hacen. Bueno, pero no me quiere explicar. Lo que quiere decir que él era un entendido de las escrituras. Ahí está. Entonces yo me inclino a eso, que Moisés sí está hablando eso. Entonces, Deuteronomio 30, del 11 al 14, ¿no? Lo que Pablo está hablando acá en Romanos 10, dije, Romanos 10, 6, pero la justicia que de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. Bueno, haciendo esa vamos a ir, el Pablo está nombrando a Deuteronomio 30, del 11 al 14. Me voy a tener que ir ahí, entonces, Deuteronomio 30. Y Pablo está leyendo esto. Esto es lo que está leyendo Pablo. El 11 al 14 dice así: Moisés predicar, hablando, dice: este es el mandamiento que yo te ordeno hoy, no es muy difícil para ti ni está fuera de tu alcance. O sea, lo que Moisés está hablando, dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni está fuera de tu alcance. Bueno, eso es lo que Pablo está hablando y está predicando, ¿no? Está luciendo la palabra, ¿no? de Moisés. Bueno, o sea, ¿qué vino alguien o no? Ah, pues, bueno, ahora sí. O sea, un pequeño... No sé. No. ¿Está todo bien entonces? ¿Podemos seguir? ¿Sí? ¿Ah, sí? Bueno. Entonces Pablo lo que está hablando de lo que dice Moisés, ¿no? Se refería, o sea, a lo que está hablando. ¿Y qué es lo que está hablando Moisés acá? Está hablando de la ley de Dios, o sea, en ese sentido, ¿no? O sea, cómo le está diciendo estos mandamientos que yo te mando, o sea, ahora que se está mandando, sí, están referidos, o sea, a la ley. O sea, que no era tan difícil de guardar estos mandamientos, ¿no? Y en sí lo que está hablando Moisés está diciendo: bueno, estos mandamientos no son difíciles como para que vos tengas que ir al cielo para decir: uy, estos mandamientos que me manda Moisés son difíciles, tendría que ir al cielo para ver cómo hacer para cumplirlos. No sé si se entiende, porque es medio difícil de entenderlo, ¿no? Yo que no tiene la mente muy practicada no le van a entender, pero la idea es esta: como alguien te dice algo y decís: uy, ¿cómo hago esto para cumplirlo? ¿Cómo hago? Y Moisés dice: no está difícil esto, no tenés que viajar hasta el cielo a ver si te tomás no sé, un cohete y averiguás allá a ver si puedo hacer bajar a Cristo para que me ayude. No está difícil, le dice Moisés esto. Bueno, Pablo lo que está haciendo, está aludiendo las palabras de Moisés acá, ¿no? Eso es lo que está haciendo, ¿no? Y era cuando Moisés estaba mostrando, o sea, ¿te acuerdas que ellos iban a entrar en la tierra de Canaán? Y bueno, eso es lo que le está mostrando, ¿no? Voy a tratar de seguir avanzando porque voy a tratar de poner 3 o 4 versículos, ¿no? Entonces, todavía no, o sea, en Romanos dice: pero ¿quién subirá al cielo? Esto para hacer bajar a Cristo. Y nosotros no tenemos que hacer bajar a Cristo, pues el Señor Jesucristo ya ha descendido y ya ha bajado, ¿no? Nadie tiene que... Eso está en Juan, sí, a ver, Juan 1.14, por ahí, a ver si lo puedo encontrar. Si es me parece que es 1.14, pero bueno, sé que lo tenía por acá anotado, pero... bueno, lo voy a tratar de buscar, me parece que era en el 14, a ver. Sí, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito como Padre lleno de gracia y de verdad. Si me equivoco era el 14, ya tenía un texto de Juan, pero el que me voy a buscar seguro es este, en Efesios 4:9 al 10, Efesios 4:9 al 10, este sí seguro que habla de eso. Ese texto también hablaba de lo que quería decir yo, en Efesios 4:9 al 10.
Dice así, esta expresión, ascendió, que significa sino el que también había descendido a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio algunos, bueno, está bien nomás, y el otro no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, lo que Moisés le estaba diciendo, él estaba diciendo, estos mandamientos que te mando no son difíciles que los guardes, ¿no? Para poder llegar a hacerlo. Y Pablo, o sea, utilizando esas palabras, pero Pablo está hablando en este sentido, está aclarando, él está hablando del Evangelio. El Evangelio. Lo que Pablo está diciendo es esto. Acuérdate que Pablo, por eso cuando seguimos esta semana de predicaciones positivas, entonces todos los sermones vienen unidos como en cadenas. El sermón del domingo pasado viene unido con este, y este que va a venir con el otro, y así. El domingo pasado hablábamos que la persona para ser salva tiene que hacer obras. Bueno, en esta, que es la justicia por la fe, o sea que es por creer en Cristo, en la obra de Cristo, que murió, resucitó, y creemos que es el Señor en nuestras vidas, en esto, o sea, también es sencillo. No tenemos que hacer, tengo que, a ver cómo hago, ¿cómo podría hacer algo? ¿Qué tengo que hacer? Creo que, tengo que hacer algo para ir al cielo y traerlo a Cristo. No, dice Pablo, no debe hacer nada de eso. O sea, no es que él ya bajó, ya descendió, ya hizo la obra. Parece como que fuera difícil entender esto, pero es muy sencillo, ¿no? En sí, lo que está queriendo transmitir no es una tarea difícil, es algo sencillo. En sí, si no entienden todo el sermón de o sea, si no entienden todo el sermón, o por lo menos que puedan entender esto. Pues yo, como hacen una explicación expositiva, que debo hacer palabra por palabra que se pueda entender. Pero el sermón sencillo es este. No tenés que hacer nada mágico. Crees en Cristo Jesús, que Él murió, resucitó, porque se resucitó, porque eso, si no es en vano, entonces porque quiere decir que se agradó Dios en eso, y que Él es tu Señor, Curios, que significa que Él es, al aceptar que es Señor, en el Antiguo Testamento también Señor quiere decir que, ¿quién es el Señor en el Antiguo Testamento? Yahvé, Jehová, o sea, también aceptás que Él es Dios, será salvo, sencillo, eso es todo. Ahora sí puedo seguir, ahora sí me voy a complicar más, el sermón era eso, o sea, no es tan sencillo, tan difícil, solo que yo como voy palabra por palabra para poder entender, el día que te hable en Romano le diga, ¿me puede explicar Romano 10? Y ustedes no hagan clic. No, lo que Pablo quiere decir es, o sea, tener una idea. Romanos 10:7 habla, Romanos 10:7 dice así. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Sí, pero estaba en otro lado. Entonces le dice, o habla está hablando acá también, o sea, ¿de qué? De Deuteronomio, o sea, lo mismo de Deuteronomio 30. El 12 sería el 13. No. Es el 13. ¿Querés leerlo? Deuteronomio 30, 13. Y está al otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar y lo traerá y nos lo explicará a fin de que lo cumplamos? Ahí está. Fíjate la diferencia entre se dice el mar, pero en Pablo, si no me equivoco, Pablo dice, o quién descenderá al abismo, dice, en Romanos 17. ¿Está cambiado? No está cambiado. O sea, ¿por qué? Abismo, profundidad, tenemos que meternos en la etimología de la palabra y todo eso. O sea, acá la palabra abismo es abusos. ¿Qué quiere decir? O sea, está familiarizado, o sea, también con... En sí, en el hebreo, porque estamos hablando de una parte que es en hebreo, en el Antiguo Testamento, y otra en el Nuevo Testamento que es en griego, ¿no? Pero se estaba refiriendo, o sea, fíjate acá en la que yo leí, o sea, no sé si mirá, vos la que vos leíste, y yo estoy leyendo la del, ¿qué llama esta? La Biblia de América, dice en el mar. En sí lo que Moisés le está diciendo es, este mandamiento, o sea,
que tú nos mandas, no está tan difícil, me dice Moisés, como debes cruzar mares. En esa época los filósofos y esa gente, o esa gente quería aprender, debía viajar muchos lugares para conocer la sabiduría, oír. Fíjate como la reina esa que viene, no me acuerdo, a Salomón para conocer las cosas. Viajaban, ¿entendés? O sea, en ese sentido, ¿no? O sea, está hablando. Y Pablo lo que está aplicando acá, en el sentido acá en Romanos 10, para que me voy, no, Romanos 17, dice, oh, ¿quién será el abismo? Esto para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pablo lo que está hablando acá, la aplicación de Pablo es que tú no tienes que hacer a resucitar a Cristo para ser salvo. Pero yo para ser salvo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? No tienes que hacer ninguna cosa mágica, ni resucitar muertos, ni nada. Hoy voy a las iglesias modernas de hoy día y se hace milagros, resurrección de muertos. Y la gente dice, oh, tengo fe, dice. ¿Y por qué? Porque vi un milagro que se levantó un muerto. Andá a ver que el pastor tal hace un milagro. Y entonces viene la fe por ahí. Pero la fe viene por oír la palabra de Dios, Romanos 17. Y no tienes que hacer nada de esto, dice Pablo. No tienes que hacer resucitar un muerto ni levantar a Cristo para nada. Ya lo expliqué recién, porque veía que se estaba complicando el asunto, lo pasé en clarito. Es de reconocer a Cristo como tu Señor soberano, que murió, resucitó y Él es el Señor de tu vida. Y no es tan sencillo así. El domingo que viene quería hacer algo, pero si no, capaz que no lo haga. Yo otra vez escrito un libro que llamaba, no me acuerdo si se llama, ese es el único fue que llama la salvación en Cristo Jesús, más que una simple oración de entrega. Y en eso hablaba que, sí, bien, la salvación viene por la fe, pero no es tan fácil. No es que, sí, es por fe, pero muchos dicen, creemos en Jesús, ya está. Pero implica más que eso, implica algo más. Que ahora el domingo que viene quizás vamos a hablar de eso. No es que acepté a Cristo y ya está con... No, implica que de verdad debo entender con mi mente qué es lo que sucedió, que murió, que resucitó. ¿Por qué? Acepté a Cristo, pero ¿aceptaste qué? ¿Entendiste que fuiste un pecador? ¿Que la justificación? ¿Te hablaron de qué es esto? No solamente que también el creer el Señor quiere decir que ahora le entrego mi vida y voy a caminar una vida como Él quiere. Eso no se explica. Aceptar a Cristo y ya está. El corazoncito acá y ya sos uno más de la multitud. No se trata de ser un número, así hay que explicar a la gente bien qué es el Evangelio. En Romanos 4:25, Pablo ya habló. Voy a poner un par de textos, nomás muchos no voy a poner porque quiero avanzar. Antes ponía muchos textos, me acuerdo. Y estaba como dos horas a veces con solamente un versículo. 4:25, después hay más textos, yo los nombro ahora. Pero en Romanos 4:25 dice así, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No debes hacer nada para resucitar a Cristo, ni querer levantarle donde está, porque dice que Él fue resucitado por el poder del Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque el Padre se agradó en la obra. Debes creer en eso, ¿no? No es que deba hacer otra cosa, ¿no? Acá cuando dice el abismo, si encontré en algunas traducciones, cuando dice que se levantó del abismo, acá se aplica, yo lo que estuve buscando, ¿no? O sea, decía que se aplicaba hacia lo que hablaba, no está hablando tan del infierno como creen algunos, sino Job 41:3 habla del mar, las profundidades del océano. Esto lo entendían los hebreos, ¿no? Puede ser cruzar, o sea, el mar, eso, ¿no? Fíjate, también en el diccionario aparece la morada de los espíritus de los difuntos. Esto se lo conoce como el Hades. La región más oscura donde están los espíritus de los difuntos. No debes hacer nada para levantar. Cristo se levantó ya de los muertos, resucitó. Entonces, no, ¿debo hacer algo? Lo que está diciendo Pablo en sencilla palabra es eso, ya lo expliqué. No debe hacer ni decir, debo hacer algo para que baje el Espíritu de Dios, debo hacer algo para... No debes hacer nada de eso, está explicando eso Pablo. Como yo voy palabra por palabra, se hace difícil de entender, ¿no? A ver, Romanos 10:8. 18. Sí. Entonces, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. Ahí está. Espera, yo me voy con esto. Romanos 10. Yo quiero ver mi traducción. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, ¿no?
Entonces, ahí se va acercando más a lo que estamos explicando. Más que dice, cercana de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esa es la palabra que predicamos. Otra vez se va a... Él está en Deuteronomio, me parece que ahora sí es el 14. Sí, Deuteronomio 30, 14 dice, él está repitiendo lo que dice de nuevo Moisés, dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la guardes. Quiero explicar algo antes de seguir. Cuando muchos del libre albedrío citan este texto para decir, pues se podría, entonces puedo hacer algo, la palabra está cerca de mí y en mi boca. Entonces, si yo le confieso con mi boca, puedo hacer el poder del yo hablando. Porque Pablo dice, cercana de ti está la palabra, no debe hacer esto, acá. Si le confesare, o sea, si yo tomo mi decisión, si yo hago algo, si yo y el yo, si yo hago algo. Calvino y otros reformadores lucharon mucho con esto, incluso en la institución cristiana. Podemos encontrar más en el libro 2, capítulo 5, capítulo 5 del párrafo del 10 al 12, ¿no? Más en el 12 hay una explicación sobre el Deuteronomio del 30 al 11 al 14, del cual yo un poco me valí también de algunas predicadores del 1700, o sea, ¿no? Que hay gente que dice que como que es muy simplón Matthew Henry, pero creo que lo resume muy bien. A veces muchos predicadores, nuevos comentarios, se van mucho por las nubes y quieren hablar mucho y al final no explican nada, porque tanto que quisieron levantar así, no se entendió nada, ¿no? Esto yo por eso lo expliqué, yo debo hacerlo así porque tengo que explicar palabra por palabra, pero en sí el mensaje es este, no debes hacer nada, debes creer en Cristo. Y eso nada más el mensaje, ¿no? Y creen que acá, que como que bueno, Moisés estaba diciendo en su sermón, bueno, si guardares estos mandamientos que te mando ahora, y que te ha mandado Yahvé, y que los guardes, debes hacer esto y aquello y esto, para entrar en la tierra prometida. Esta vez cuando ellos estaban por entrar. Entonces estos predicadores creen, o sea, arminianos, que se puede hacer algo. O sea, en este caso, cuando vemos que Moisés le está diciendo eso, que mira que te guardo, no es que estaban porque ellos podían guardar la ley o podían hacer alguna obra, porque si vos lees Deuteronomio 30 vas a ver qué pasa. Fíjate que en los anteriores, ¿qué le dice? La maldición y la bendición, el 28 y 29, si hicieras esto, todas estas cosas te vendrán, pero si no las hicieres, todas estas cosas también te vendrán. Entonces ellos dicen, ya tenemos para elegir el bien y el mal, pero nosotros podemos elegir el bien y el mal porque tenemos libre albedrío para elegir. Imposible, porque si seguimos el contexto de Deuteronomio 30, no me voy a ir a ningún lado. Me voy a estar ahí nomás donde está Moisés, en el mismo sermón, no es que voy a agarrar otra cosa y lo voy a pegar ahí como para cambiar. Estaba leyendo Deuteronomio 30, del 11 al 14, pero en el versículo 6 de Deuteronomio 30, no sé si has leído en tu Biblia, dice así, Deuteronomio 36 es un texto muy conocido, dice así: además el Señor, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendiente. Acá la palabra descendiente también se podría leer como simiente. Y circuncidar tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames al Señor tu Dios en todo tu corazón y en toda tu alma, a fin que vivas. Una regla de hermenéutica, ¿no? Entender todo el contexto. Ahora entendemos. Moisés le está diciendo, bueno, haces esto, aquello y esto. Pero si nos vamos a unos versículos anteriores, por eso le digo, o sea, después en el culto siguiente, yo ya he tomado una decisión, le he hablado, o sea, por lo menos a vos, la reunión que está hacia acá, o sea, parte de la iglesia, o sea, nos reunimos, o sea, ahí en un pequeño mini concilio, sería chiquitito, y quedamos que yo iba a cortar Romano y predicar en el segundo sermón, no 2 horas de Romano como hacía siempre todos los domingos, sino que es la confesión de Londres, ¿no? Bautista, o sea, de 1681, ¿no? O sea que usamos acá en esta iglesia bautista de la gracia, ¿no? Todas las iglesias bautistas tienen una confesión. No tenemos una confesión esa reformada, ¿no? Que se adhieren a los bautistas solamente reformados, otros bautistas que no tienen esta confesión. Bueno, y en eso voy a explicar un poco también un poco de esto. En uno de esos artículos aparece la analogía de la fe, de cómo interpretar, ¿no?
O sea, vamos a hablar de las escrituras. Y justo en esto vamos a tocar esta parte que aplico acá yo. ¿Qué aplico acá? Que en los versículos anteriores, Moisés que le está diciendo. O sea, él le está diciendo del 11 a 14, y si hicieres esto, y si hicieres aquello, y esto no tenés que ir al cielo y a la tierra para guardar esto, pero cercana de ti está. Claro, pero en los versículos anteriores había dicho que Yahvé iba a circuncidar su corazón. Y entonces, recién iban a poder guardar la ley. Hay una parte, ¿a dónde está? Acá no lo tengo, ¿no? Pero a ver si lo puedo tener. Sí, hay una parte de un comentarista que yo tenía, que es Matthew Henry, un comentario romano, dice así. El punto que Moisés enfatiza es que la ley le ha sido dada a Israel en el contexto de la gracia, y que Canaán, la tierra a la cual el pueblo está a punto de entrar, es el don de Dios para ellos. De ninguna manera es el producto de su propia justicia o su enérgico esfuerzo. Matthew Henry, ¿no? Su comentario. Perdón, Matthew Henry, me equivoqué, lo levanté a otro. Este es Hendrickson, me parece que sí, Hendrickson. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo de Israel no se podía jactar de nada. Entonces si podemos guardarnos de la ley, vamos a entrar, vamos a hacer esto. No se podían jactar de nada, porque cuando se les fue dado eso fue en el contexto de la gracia, que iban a entrar. Y esa tierra que le iban a dar, porque Dios iba a hacer hizo esa obra de circuncidar. Yo circuncidaré el corazón para que pueda guardar. Si no, el hombre no puede hacer nada. ¿Qué podía haber hecho el hombre solamente? Jactarse en su corazón nada más. O sea, acá hay una analogía, o sea, entre la entrada al canal terrenal y obtener la salvación. Y esto lo vemos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos vemos esta analogía que está ahí Moisés predicando, la vemos en el libro de Hebreos. Yo voy a leer del 15, 3.15 hasta el 4 en las partes, pero es algo así, los invito a que le lean ustedes. Dice así en 15, y en cuando se dice: si hoy oís su voz, no endurezáis vuestros corazones como la provocación, porque ¿quién habéis oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quién se disgustó por 40 años? ¿No fue por aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quien juró no entrará en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Luego pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. En el 4. Por tanto, hermano, no sea que permaneciendo aún tal la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en la que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en este reposo, tal como he dicho, como juré en mi ira, no entrarán en el reposo, y bueno, ahí sigue, ¿no? Hay una analogía en estas cosas, ¿no? Van a ladrar. De lo que está hablando Moisés, ¿no? Y el escritor, o sea, de Hebreos notaría un poco más. No sé si se entiende de todo esto que se habla, está difícil. Por ahí está complicado. Yo lo hablo tranquilo porque es un tema que hay que tomarlo con cuidado y para no confundir las mentes de las personas, ¿no? Entonces lo que está hablando Moisés es eso. Está hablando de eso, ¿no? Tenemos que ver esto. El mensaje, por eso es el título que le puse yo, que o sea, el Evangelio, o sea, que estaba oculto en la antigüedad, o sea, que vemos con Moisés, y después sea más claro en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué pasa? Había esa analogía, o sea, de la tierra, o sea, de tipología, fíjate que ellos todavía que entran, todavía no alcanzan el reposo de esos hebreos. ¿Por qué? Todavía hay un reposo todavía, ¿cuál es? Es Cristo. Todavía claro que todavía no se veía, era todo estaba oculto. Pablo nos aclara mejor acá, al tener el Nuevo Testamento nosotros es más claro y todo un poco más sencillo de poder entenderlo. Pero siempre estuvo el mensaje ahí, siempre estuvo. Como el día de hoy, el mensaje está. O sea, por eso debemos pedir la guía de nuestro Padre que nos abra los ojos del entendimiento. Lamentablemente, yo siempre lo digo, y con los ojos llorando y entristecidos, sabiendo que muchos no nos van a llegar. Muchos creyeron en un Cristo así y durante la semana ni siquiera buscan a Cristo, ni oran, ni nada. Y después al final quieren entrar. Pero siempre digo lo mismo, no es así, porque la Escritura dice que todos quedaron millones ahí en el desierto tirados.
y creyeron que Jehová los había salvado, que iban todos por el mismo, caminando por el cielo todo, y fueron cayendo hacia el costado uno y el otro. Y dice que 2 entraron, ¿no? Entonces debemos entender bien qué es el Evangelio. O sea, si no lo entendemos, no es dicho, ay, creí en Cristo Jesús, ya está. Como que eso parece como que hizo una oración mágica, como que parecía como que hizo un poder de hechicería y algo eso lo salvó. Y no significa, eso es más allá. Es sencillo, pero implica no una fe, una respuesta de nosotros, una obediencia, un caminar con Él, no entender qué es lo que es el Señor en nuestras vidas. Estaba leyendo Romanos 10. Me pierdo en esta Biblia que es tan grande, tan pesada, 8, no más que dice, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, ¿no? En tu corazón, ¿no? En tu corazón, o sea, cuando está hablando, o sea, no sé si te has leído Deuteronomio 6.5, te acuerdas del Shema que estaban repetían continuamente. Bueno, lo que está diciendo Pablo está diciendo esto que predicamos nosotros, o sea, en esa época los apóstoles, y nosotros ahora que lo hacemos desde ahora, de acá, está en tu corazón. O sea, ¿qué es en tu corazón? Debe entender en tu corazón. Cuando hablas de corazón, un corazón engañoso o esto o aquello, no está hablando de sentimientos. Cercana está de tus sentimientos. No, de ninguna forma. Está hablando, cercana está de tu mente. Me olvidé que no estamos grabamos mal los videos, que yo hacía los movimientos antes así para que se viera, pero no. Entonces, ahora lo tengo que decir. Está cercana de tu mente. Tu corazón implica lo que es la voluntad, la facultad, o sea, del raciocinio, de entender. Entonces, cercana está de tu mente. El Evangelio no implica un sentimiento, o sea, sí, como que, acepto a Cristo Jesús con mi corazón y que tiene un besito, algo, no. Implica entender, la facultad de poder entender lo que te está predicando. Implica eso. Dios no es un Dios que habla a los sentimientos, te habla a la mente. Por eso es que debemos utilizar, ¿no? O sea, poder entender esto. Es sencillo, pero debemos entender el mensaje. Por ahí quizá no entienda todo el mensaje que está hablando, pero entender lo que se quiso predicar, ¿qué es? Y debo creer en Cristo Jesús, arrepentirme de mi pecado, o sea, pero debo creer que es el Evangelio. Debo creer que murió y resucitó. Resucitó es muy importante. ¿Por qué? Pues yo creo que en la resurrección están encerradas casi todas las doctrinas que Cristo predicó, porque podés creer en muchas cosas de Cristo, en muchas cosas, pero la resurrección significa que Dios se agradó en todo lo que hizo Cristo, por eso le levanta. Entonces, creyendo en la resurrección, vos agarras todo el paquete, o sea, de todo lo que podés llegar a creer en Cristo, porque si Cristo fue el Señor, sí, pero que fue el Señor, porque Dios le resucita, porque todo lo que se ha dicho, todo lo que ha predicado se agradaba en todo eso lo que se decía de él. Entonces es importante creer en la resurrección, no solo que murió, sino que solo fue resucitado y fue saltado a la diestra de Dios Padre. Creer en Dios también, en Cristo, o sea, de que es el Señor, la vamos a ver dentro de un rato, no me quiero adelantar, pero en Romanos 10, 10, está en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Bueno, cercana está en tu mente, está diciendo Pablo. Y Moisés también decía lo mismo. ¿Por qué están los dos predicadores decían lo mismo? Tanto Moisés como Pablo. Está en tu mente. ¿Por qué? Porque de tanto que lo escuchás predicar, poner a Daniel, y de tanto que lo escuchás predicar, y de tanto que lo escuchás predicar, ya lo tenés cercana en tu mente. Quiera o no quiera, te guste el mensaje, sea pesado, lo que sea, ya lo sabés de memoria. Eso cercana está allá, desde tanto que te lo dice. Entonces Pablo dice, no debes ir para allá, para acá o para allá a buscar el mensaje lo tenés cercano está, y hoy más que cerca, que hoy lo tienen más cerca que nunca. En el Antiguo Testamento, bueno, en la Antigüedad era medio difícil. Debemos, a ver si puedo avanzar en esto, un momento. 10, decir la palabra de fe que predicamos. Bueno, la palabra de fe que predicamos es ese,
La palabra de fe que predicamos se refiere al mensaje del Evangelio. Si te vas a Timoteo, no me acuerdo si en Timoteo, no me acuerdo, lo tenía por ahí yo anotado. Pero Pablo le encargaba que predicaba esto, ¿no? Si hicieres estas cosas, serás un buen predicador, algo así, le dice, ¿no? Después si lo encuentro el texto lo digo. Pero es eso, se carga del Evangelio. Si nos olvidamos del Evangelio, de predicarlo, y nos metemos en muchas cosas, nos estamos olvidando lo más importante. Siempre acá predicamos de muchas cosas, de escatología, explicamos de cosas así, pero siempre el Evangelio está implicado, nunca que está, ¿no? Entonces esa palabra de fe, no está hablando acá de una confesión de fe, de una oración de fe mágica. O sea, no, eso acá la confesión de fe, bueno, si buscamos una palabra en el griego, yo busqué la palabra aparecía rema ahí, ¿no? Que significa palabra hablada, no logo, sino rema ahí. Y esto se podría traducir como mensaje. Y mensaje, o sea, está implicado con ¿qué? En el Evangelio. Entonces, esta palabra que predicamos se refiere al Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas. Y debe ser recibido. Esto, Dios lo pone, o sea, pero este Evangelio debe ser recibido, ¿no? O sea, por las personas, ¿no? En 1 Timoteo 4:6 era el texto que yo decía. 1 Timoteo, bastante de hebreo, ¿no? Sí, 1 Timoteo, segunda, y en el 4:6, que vos tenés y no lo leo. Dice así: al señalar estas cosas, a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de las buenas doctrinas que has seguido, ¿no? Nutrido con las palabras de la fe. Esas palabras entonces de la fe, o sea, son las palabras de Dios, lo que Dios nos dijo, lo que Dios nos ha comunicado, ¿qué es? Esas son las palabras de la fe, es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que debemos predicar, ¿no? Y la fe, ¿por qué viene? Por el oír y oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, ¿no? Y eso es lo que significa, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Me quedan 20 minutos, todavía tengo tiempo de sobra, ¿no? A ver, el 9, si podemos ir ya. Para 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Acá también me parece que está en el 14 de Deuteronomio, dice: pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. De Deuteronomio 30:14. La palabra está muy cerca de ti y en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Y Pablo en Romanos 10, el 9 que vos leíste, dice, a ver cómo dice la mía: y que si confiesa con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es muy importante esto. Hoy se predica de otro Jesús, de otro Evangelio, de otro Espíritu. No sé si en 2 Corintios 11:3, ¿no? Es muy importante en qué Jesús crees. Fíjate, no me acuerdo, acá no lo tenía anotado en mi bosquejo, pero me parece que es en 1 Corintios 15, me parece. Ahora vemos un segundo. 1 Corintios 15, si no me equivoco, el 3 y el 4. Acá está, ¿no? El 15, voy a leer del versículo 1 en adelante. Síntesis del Evangelio. Así dice la Biblia de las Américas. Ahora os hago saber, hermano, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estad firmes. Versículo 2. Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Una síntesis del Evangelio. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? Aceptar a Cristo Jesús con tu boca, hacer una oración de entrega, pasar al altar, levantar tu mano, tomar la decisión. Nunca dijo esas palabras, ni Cristo dijo eso. ¿Qué es lo que dijo? Dijo esto, por lo cual también, ¿qué es lo que predicó? Por lo cual sois salvos. Y si salvos, ¿sí qué? Si retenemos la palabra, ¿no? Si estamos en Él. ¿Te acuerdas que dijo Cristo en Juan 15? Permaneced en mí. En mí. No un ratito me voy por ahí. No, siempre en mí. En una barca, en lugar no, si me voy un ratito de la barca, te hundís al agua.
como te vas para abajo, tenés que automáticamente decir, estirar la mano como Pedro para que te vuelva a salvar. O sea, no estoy hablando de que se pierde y se salva la salvación en ningún momento, ¿eh? Por ahí se entiende eso. No quise decir eso. Pero lo que estoy diciendo es que soy salvo si retenés la palabra que os prediqué, a no ser que haya escrito en vano. Se puede creer en vano, ¿viste? Podés creer en otro evangelio. ¿Por qué? Dice, ¿qué es lo que él predicó? En primer lugar, lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las personas deben saber que son pecadores, que no hay un justo. Pero yo le busqué, mentira, las Escrituras dicen, no hay quien busque a Dios, no hay un justo. No es de voluntad humana. Juan 1.12 y Romano 3.10 me parece que dije, algo así. No, nadie le puede buscar. ¿Por qué? Porque la Iglesia dice, no hay nadie que le busque, nadie. Sepulcro abierto sus bocas, bla 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 bla, toda la sociedad que somos. Entonces deben entender eso, que necesitan un Salvador. ¿Un qué? ¿Salvador qué? Que te salve de los pecados, del infierno, del castigo que vas a recibir. Pero no, ay, lo cierto para mí es el infierno. No, eso no es creer en Cristo. No significa. Sino que Cristo me tiene que dar convicción de mi situación que yo debo buscar, ¿no? Porque yo entregué en primer lugar lo mismo que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, ¿no? Tres cosas, dice Pablo. Debe predicarle a la persona su condición pecaminosa y que Cristo murió por nuestro pecado y que le resucitó. Cristo resucitó. Ya vimos Romanos 6 que dice, si estáis en Cristo Jesús, nosotros ¿qué pasa? Somos sepultados con Él y con Él resucitamos. Está en Cristo Jesús. Claro, pero yo te veo siempre que andaste en la vida de antes, como diría un cantante, que no quiero nombrar, la vida loca, dice él. No es así, porque la Escritura dice que Cristo murió y resucitó. Entonces, si vos estás en Cristo y de verdad te arrepentiste de tu pecado, la Escritura dice Romanos 6, que también moriste con Cristo y también fuiste levantado con Cristo. Y ahora ya vivo la vida cristiana. No cuando Cristo venga, ahora ya vivo la vida cristiana. Por fe andamos y caminamos en eso. Más no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Más allá de una simple oración de entrega, digo yo, de que, ay, sí, acepté a Cristo Jesús. No, implica eso. Y no me canso, no lo digo con ningún tono burlón. Porque dice, en Romanos 19, dice, porque si confesares, bueno, ya leímos, ¿no? Sí. Que si confiesas con tu boca que Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, serás salvo. Debemos entender el contexto acá. Acá está hablando los judíos, en esa parte, ¿te acordás? ¿Qué pasaba? ¿Qué no quería confesar el judío? Yo sé que este texto está muy archiconocido en la iglesia evangélica, ¿eh? Es muy difícil que yo se lo saque de la cabeza porque todos conocen como ya está. Y esa oración rápida y ya está, pum, uno más del montón, vamos a decir el otro. En el contexto debemos entender que el judío no quería confesar a Cristo por Señor. Hoy es fácil. Yo quiero entender esto. Si vos haces una prédica de algún lado y yo empiezo a tener la motivación, no predico así tranquilo como vamos a decir un instructor, por no usar otra palabra, otros se llaman maestros, les gustan esas palabras a ellos, les gustan maestros, pero si no estoy instruyendo así de esta forma, y estoy usando un mensaje evangelístico, bueno, el Señor, y estoy tratando de, más allá que no quiera ganar, pero estoy tratando de predicar de una forma y guiado por el Espíritu Santo, pero ahora tratando de explicarlo, las Escrituras, estoy tratando de que se pueda entender esto. En el contexto, el judío no quería decir que Cristo es el Señor. Vamos a meternos en los últimos momentos que nos quedan de este sermón, entender qué es el Señor. El Señor es curios. Pero, ¿qué implica decir que Jesús es el Señor? La palabra curios quiere decir Señor. Y en el Antiguo Testamento, quizás nosotros no lo podemos entender, o otras personas no lo entienden. ¿Sabía que yo busqué en la Biblia los testigos de Jehová y dice que Cristo es el Señor? Y ese error se le equivocó a ellos. Bueno, no sé si se le equivocó, pero se olvidaron de sacarlo, o por lo menos no lo cambiaron. Pero la palabra Señor en la Biblia de los testigos, que ellos que no lo sacaron, no sé qué, porque está ahí, yo la tengo, quiere decir curios en el griego. Y ellos no se dieron cuenta al ponerlo así. Porque ahí quiere decir
En el griego traducido sería: si tú confiesas que Curios es Cristo, o sea que Jesucristo es Jehová. Porque en el Antiguo Testamento el único que era Señor, ¿quién era? Jehová. Entonces Pablo está diciendo a los judíos: si ustedes confiesan que Cristo es Curios, es el Señor, serán salvos. Y ellos de ninguna forma a la cruz con él. ¿Por qué? Porque no querían, ellos entendían. Hoy es fácil levantar tu mano desde el púlpito, aceptar a Cristo cuando es esto, ni entendiste. Ahora yo hago esta pregunta. Vos mostraste recién algo del Facebook, unos hermanos pobres, todos quemados y calcinados ahí, pobrecitos. Estaban muertos ahí, ¿no? Ahora yo hago una pregunta. En esa antigüedad, vamos a decir, cambiando las palabras, en la iglesia primitiva, decir que Cristo era el Señor significaba que tu cabeza cayera al costado, si no era, o sea, esa era una muerte digna si eras romano, pero si eras de otra forma, al romano no se lo crucificaba, o sea, tenía un privilegio. Que era judío, o sea, como Cristo, los demás, y Pablo cuenta la historia que se cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque él tenía carta, decía que era un romano, o sea, tenía, ¿te acuerdas que decía? ¿Te acordás? En cambio, el Señor Jesucristo, Pedro, ellos murieron crucificados. Era una maldición, se los crucificaban, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en esa época decir que Cristo era el Señor era... te costaba la cabeza. Ay, no, que este Señor levantá tu mano. Por eso es tan fácil hacer esa oración de entrega hoy. Pero en la antigüedad, decir que el César no es el Señor y Cristo es el Señor te costaba la vida. Entonces cuando entendemos este texto, es muy lindo este texto de decir, no, confesar con Cristo que Jesús es el Señor y aceptar la oración de entrega, y con esto ya sos salvo. Lamentablemente, como no hay personas que se ocupan de estudiarte toda la semana, e indagar y buscar, hacen esta cosa como si fuera una oración mágica, y que como que vos lo forzás y como que vos le das, ya sos algo, y vos lo decretás que sos algo. Mentira, si el Espíritu Santo sopla donde quiere y Él le da vida a quien quiere. No es por esa oración. Nosotros le predicamos el Evangelio, le presentamos las buenas nuevas y el Espíritu hará. Si quiere darle, yo fui a llevar las buenas nuevas. Pero eso, cuando yo le predico, no quiere decir que yo le voy a salvar. Yo no le puedo salvar. Mi deber es ir a predicarle el Evangelio, darle la buena nueva, y el Espíritu va a soplar si quiere. Por eso hay que tener cuidado. Para tener que confesar la oración de entrega, de hacer eso como que yo tengo un poder para salvar. Yo le predico, no sucede lamentablemente así. No hay nada mágico. Entonces, reconocer que Jesús es el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Parafrasear las palabras serían así: si confesares que Jesucristo es Jehová, serás salvo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Fuera de Jehová no hay salvación. ¿Y qué pasa? ¿En el Nuevo Testamento se contradice? No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, Hechos 4:12, para que puedan ser salvos. Y acá, si confesares que Cristo es el Señor, serás salvo. Pero en el Antiguo Testamento dice que Jehová es el Salvador. Entonces, si entendemos esto, o sea, si podemos llegar a entender esto, debemos reconocer que Él es Dios. Eso es lo que está diciendo. Si no reconoces que Jesucristo es Dios, está perdido. Porque Él les dice, si confesares, eso quiere decir que es el Señor. ¿Confesás? ¿Crees que Él es Dios? ¿O es solamente una creación? ¿Es un ángel caído? ¿Es un arcángel? ¿Es alguien que vino a...? Eso no es Cristo. Cristo es la Escritura que es Dios. Y podríamos hablar y hablar sobre esto, ¿no? Pero un poco más de esto de lo que es el Señor. Cuando hablamos de Señor, no se trata tanto de una confesión, o sea, con la boca así, algo así nomás como que lo dije, sin llegar a entenderlo. Ya si puedo el domingo que viene hablar un poco más de esto. Curios, cuando yo digo que Él es el Señor, y Él es Curios, o sea, es mi Señor, eso implica que yo me someto al gobierno y a la autoridad de Él. Él pasó a ser el Rey de Reyes.
y yo me someto a los pies de él, me inclino. No me acuerdo si una palabra que como que decía, curios, no, decía, bueno, había una palabra en el griego que decía, ¿no? Que vos te inclinás a él, pero no me acuerdo. Te inclinás ante él, ante el Señor, y te sometés bajo el gobierno de él. Ahí está. Señor, Señor. Pero no hacen mi voluntad. ¿Por qué me llamáis Señor entonces? Por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado. ¿Por qué? Porque se dicen ser cristianos dentro suyo. Y no estoy hablando de cuando pecamos y caemos y vamos y Cristo nos perdona nuestros pecados. Arrepentido con un corazón contrito, Él nos perdona. No estoy hablando de eso, estoy hablando de aquellos que de verdad continuamente caminan durante la semana en iniquidades, pecado, planean cosas. No estoy hablando de los cristianos que todavía no han llegado a la perfección y que andan por ahí tambaleando y quieren caminar y por ahí no se aferra bien y están creciendo y como un bebé que todavía no puede caminar sólidamente y perfectamente como lo haría un hombre maduro. Pero estoy hablando de aquellos falsos cristianos, pseudo cristianos o las denominaciones que se dicen que creer en Jehová, pero en su vida diaria las ves, se ríen de los demás, adulteran, roban, mienten y después dicen que creen en Jehová. No, no es así. Implica más. Si lo confesás a Jehová como tu Señor y estás sometido bajo el gobierno de Jehová, te vas a regir bajo las normas de Jehová, bajo las normas de Él, que ella ha prescrito en su santa palabra, Santo Espíritu, no bajo una denominación de una iglesia o bajo la denominación de ningún ministerio. Hay muchos ministerios que dicen, si estás bajo el gobierno de tal cosa sos salvo. Mentira, la Escritura dice que bajo el nombre solamente de Cristo Jesús. Sí. Es muy importante confesarlo. Acá la palabra confesar es homologeies, que viene la palabra de homologeo, que quiere decir lo mismo. Debemos entonces decir lo mismo, confesar lo mismo que ellos predicaban los apóstoles. Pero hoy Daniel se predica de otro Jesús, no me importa lo que se predica hoy. Lo que sí te debe importar, no te importa si están llenas las iglesias y si acá estás vos sola escuchando. Te debe importar qué dice las Escrituras. Si vos vas a confesar de tu boca lo que dice la Escritura, que confieses, porque las Escrituras dicen solo un remanente va a ser salvo. Y no se trata de multitudes, aunque sean como la arena del mar, dice, solamente un remanente será. ¿Por qué? Por eso debemos confesar lo que dice la Escritura. La Escritura dice que debes creer qué para ser salva. ¿Qué debo hacer para ser salva? ¿Qué debo hacer? Sencilla, no tenés que ir al cielo, no tenés que ir abajo, cerca de ti está la palabra para que seas salva. ¿Qué te dice para que seas salva? ¿Querés saber? Te dice que eres pecadora, soy pecador, debo arrepentirme de mi pecado. ¿Creer en qué? En Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió de mis pecados, por mis pecados y por los tuyos. Y debo creer no solo eso, que Dios le resucitó, que Él se agradó. Confesarle que Él es el Señor. ¿Ya está? Sí, no. Confesarle que el Señor quiere decir que ahora te vas a someter a Él. Vas a empezar a vivir esa vida cristiana. Y esto no lo has hecho ni con la fuerza de tu voluntad ni nada, sino fue que el Espíritu Santo iluminó nuestras conciencias, nuestras mentes, nos infundió fe. Cuando estaba hablando del sermón de Moisés, no es que ellos creyeron, sino que vimos que la regeneración antecedía a la fe. ¿Por qué? Porque para poder creer, Dios o Yahvé circuncidó los corazones de ellos primero, para que después pudieran creer. ¿Cómo va una persona a creer si está muerta? Dios le tiene que dar vida primero. Entonces, para que hayas creído, si has creído en el Evangelio, es porque Dios te ha regenerado. Y Él te dio el poder de ya... Regenerado quiere decir darte vida nueva. Y te volvió a la vida. Regenerado, te volvió en sencillas palabras. No sé si se ha entendido lo que quise explicar. O sea, más o menos... ¿Se entendió? Sí. Fíjate que en Mateo 10:32, primero Juan, Mateo 10:32 me parece que dice, si alguno me negare, o sea, si alguno no me confesare, yo le negaré delante de mi Padre. Esto no se trata de
creo en el Señor Jesucristo, adentro de la iglesia nada más. Pero cuando tengo que ir a predicarle, a hablarle a alguien, no, yo tengo vergüenza de hablarle a Cristo. Las personas cuando te ven, deben saber que vos sos un cristiano. ¿Por qué? Porque siempre van a ver, y si ellos te preguntan algo, vos le vas a responder de acuerdo a la Biblia. Y cuando te ven, no tienen temor de ti. Saben que están haciendo las cosas mal. Saben que hay un Dios. Saben que hay una ley. Saben que va a haber un juicio. Saben que va a haber un infierno. No quieren oír, incluso se ríen. Pero ¿qué sucede? Cuando te ven, ¿qué ven? Ven el Evangelio, la palabra de Dios que vos le vas a predicar. Entonces cuando confesamos a Cristo, no significa solamente confesarlo, ay, creí en Cristo, no. Confesarlo públicamente cuando hablas con las personas. Que las personas sepan su condición, la que están. Y que se rían como se han reído de mí. No me importa si se ríen de mí. Y no quiero decir el chiste malo porque a mí no me gusta ese chiste. No hay un chiste malo del mundo que dice que el que ríe último ríe mejor. Y yo no me voy a reír. A mí me da tristeza cuando el Señor baje su martillo y decrete y esas personas vayan al castigo eterno. Yo lo único que voy a poder decir es justicia se hizo. Por no haberse arrepentido de sus pecados, de haberse reído. Y es así, lamentablemente, no nos podemos reír, debemos llevar el Evangelio. A mí me gustaría como tarea que leyeran algo que está en Hechos 8:23. Yo lo voy a mirar por arriba, no lo voy a dar porque es larguísimo, pero lo dejo por favor como tarea, no se lo olviden. Es en Romanos 8:26 al 37. Romanos 8:26 al 37, vos tenés porque si vos querés predicar está más fácil para vos porque vos me lo pedís, ¿no? Pero en Romanos 8:26 al 37 van a encontrar que dice Felipe y el etíope eunuco. Eso no lo voy a leer, lo dejo como tarea. Fíjate ahí lo que pasó. La persona venía leyendo Isaías 53 y él no dijo, hacer esto, aquello, y esto, aquello, y esto. Si vos lo lees todo, fíjate que él le predica ¿qué? El Evangelio le predica. No que hagas esto, aquello, sino le predica y que le lleve con todo tu corazón. Si que lleve con todo tu corazón, puedes responder, dijo, ¿no? Lo dejo como tarea eso, para que puedan estudiarlo, ¿no? A ver, vamos a ir cerrando entonces. Amado Padre, venimos ante el trono de gracia de usted para agradecerle que hoy pudimos entender cómo un mensaje estaba oculto en la antigüedad y Pablo nos aclara un poco más estos predicadores que siempre estuvieron, como Moisés, como Pablo, como tantos otros que quedaron ahí, que están, ¿no? Que ni siquiera conocemos, pero hemos aprendido que las buenas nuevas y el Evangelio no debemos ir al cielo, ni bajar a las profundidades, ni recorrer grandes lugares para poder encontrar. Dice que está cercano a nosotros. Usted se ha acercado a nosotros. Nosotros no podíamos ir. Usted ha descendido, su Hijo ha descendido, se ha encarnado acá, ha vivido una vida justa, recta y santa, ha muerto por nuestro pecado, ha resucitado, y nosotros creemos en que nosotros hemos pecado, hemos violado su santa ley, pero confiamos en el sacrificio, en la expiación que se hizo en la cruz, que Él murió, Él que no conoció pecado, fue cargado nuestras iniquidades sobre Él, y murió y al tercer día resucitó, significa que usted se agradó, y nosotros creemos por fe eso, y le agradecemos porque confiamos que Él es el Señor, que es Dios, y que de esta forma dice la Escritura que seremos salvos, no debemos hacer nada, porque para usted las horas son como trapos de inmundicia. Entonces, le agradecemos por esta primera hora que hemos aprendido, que el mensaje haya sido claro y entendible, a pesar de que tuvo que ir hasta el Antiguo Testamento y mezclar, o sea, y estar viendo qué decían los dos predicadores, pero que haya sido entendible, que las personas deben creer en ese mensaje, ¿no? Que es así, como usted le agradó y nos reveló a nosotros. Le pido por la segunda hora también. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.